¿Tenemos todo nuestro folleto azul? ¿Todos lo tienen ya? Me imagino, a ver, vamos a abrirlo todos, a ver, todo su folleto, a ver. Ya, me han hecho hacer miles de folletos, así que no les puede faltar. Muy bien. Vamos a la página 20. ¿Estamos? El número 9, el tema número 9 es profetas, ¿no es así? Estamos en este número. Entonces, nosotros este año vamos a avanzar hasta el número 11, Macabeos. Significa que nos quedan pocos encuentros, 2 o 3 encuentros más y terminan nuestros encuentros de este año, ¿me entienden? Y luego continuaremos el próximo año. ¿Les parece bien? Y les digo porque escúchenme, escuchen bien, a partir del número 12, escúchenme, a partir del número 12, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, el 18, el 19, 20, 21, 23, todo eso, hasta el 27, ya lo tienen en CD, que los pueden comprar en Nuestra Señora del Encuentro. Porque todos estos temas yo los he contado. Yo tengo un programa semanal en Nuestra Señora del Encuentro que se llama La Voz del Pastor. Y estamos desarrollando el catecismo desde los inicios. O sea que, por ejemplo, también el número 1, el hombre capaz de Dios, el número 2, Dios unitrino, Adán y Eva, eso también ya está en esos CDs. Entonces uno va a Nuestra Señora del Encuentro, que así como está filmando lo que estamos haciendo aquí, también lo filma Nuestra Señora del Encuentro. Entonces van y pueden comprar su CD, ¿me entiende? Y entonces en cada CD, yo no sé cuántas catequesis vienen, ¿me siguen? Y ya con eso, facilísimo tienen los temas. Si a algunos se les hace difícil preparar. Yo les he dicho, es muy importante, ustedes son catequistas, hemos hablado de esto muchas veces. Ustedes son catequistas. Ser catequista, escuchen bien, no es un hobby. Ser catequista no es un hobby, o sea, mi hobby es ser catequista. Yo soy ingeniero y mi hobby es ser catequista. O soy estudiante y mi hobby es ser catequista. Entonces, es mi hobby, así como otro tiene el hobby de jugarse una pichanguita con sus amigos el sábado, ¿entiendes? O ir con sus amigas no sé dónde, es un hobby. Entonces ese es mi hobby, ser catequista. Y así la paso chévere con los chiquillos, Eso no es así. El catequista es un ser. Les he hablado de esto otras veces, ¿no es cierto? O sea, el catequista es un ser. Yo soy catequista las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Soy catequista. Es parte de mi ser. Así como yo soy obispo, tú eres catequista. ¿Entiendes? Ese es el tema. Eres catequista siempre. Y un catequista, no es que pique una cosita de ahí, se compre un librito, mi confirmación, con 4 dibujitos y en base a eso da la catequesis. Eso es para mongólicos. ¿Entiende? ¿Alguno de ustedes es mongólico? Ninguno. Eso. Un catequista se prepara bien. Y lo mínimo, ¿cómo se preparan las catequesis? Mínimo con la Biblia y el catecismo de la Iglesia Católica. Mínimo. Por eso dice, Monseñor, saque material. Pero ese material ya está. El catecismo de la Iglesia Católica y las Sagradas Escrituras. ¿Me entiende? No empezar a hacer dibujitos aquí para que ustedes pinten. Y con eso se preparan las catequesis. Por eso una catequesis no se prepara reuniéndote con el párroco el viernes de 6 a 7, 1 horita, ¿no, hombre? La catequesis se prepara a lo largo de la semana. Vas leyendo, vas acogiendo, vas rezando, haces tu lección divina, te pones de rodillas, le pides al Señor y vas esbozando tu catequesis. De todas maneras, muchos de ustedes están comenzando, están aprendiendo, estamos entrando en una nueva metodología que es parte de lo que decía Juan Pablo II, la nueva evangelización. Esto es muy importante, ¿no?
El problema no es problema, sino la realidad es que en nuestras parroquias y colegios se ha venido llevando la catequesis en la misma forma que se llevaba hace 50 años, o hace 40, o hace 30. Igualito, estamos dando la catequesis de la misma manera, como si fuera historia sagrada, o luego esas innovaciones que entraron un tiempo que las catequesis se volvieron horizontales. Yo me acuerdo una vez, me invitaron a un lugar, no voy a decir dónde, tenía confirmaciones y dije, quiero ir a ver a los confirmandos. Así que cuando terminen las catequesis me avisan y yo voy, después que terminen las catequesis, después que han dado la última catequesis, yo voy a ir. Y así estoy con los confirmandos un poco y ahí ya fijamos la fecha. Impresionante. Estuve con los confirmandos, chicos estupendos, y le digo, bueno, y cuénteme, ¿y qué tal la catequesis y confirmación? Contentísimos. ¿Y qué han aprendido? ¿Qué han aprendido? Cuénteme algo, a ver, porque yo hace años que no he escuchado catequesis y confirmación, a ver, cuénteme y tal. Y me empezaron a contar. Han aprendido de amistad, han aprendido de compañerismo, han aprendido de responsabilidad, han aprendido todo esto, y todo eso está muy bien, ¿me entiendes? Pero eso mismo te lo podía haber enseñado un hermano mormón, ¿me entiendes? Un musulmán, ¿me sigues? Un ateo, también te puedo hablar, compañero, ¿me entiendes? Entonces, ya le digo, estupendo, qué lindo sus temas. Y le digo, y han aprendido algo del Espíritu Santo, la confirmación, ¿no? ¿Y saben quién es el Espíritu Santo? Ya. Impresionante. Habían terminado la formación, estaban listos para ser confirmados y nadie me pudo explicar lo que era la confirmación, con palabras sencillas de muchachos, no podían. Porque es otra corriente que entró una época en ciertos sectores de la iglesia, la horizontalidad, todo del cielo para abajo, del techo para abajo. Entonces, justamente en base a esas experiencias, porque esto lo he hecho en distintos sitios, etcétera, etcétera, o en los diálogos que a veces tengo en la confirmación, mientras voy predicando, suelto una cosa, a ver cómo están los chicos. De hecho, el año pasado los hemos notado muchísimo mejor, pero antes estaban perdidísimos, la mayoría de parroquias donde he ido y hacía preguntas, tal. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que ya hace 30 años, más de 30 años, el Papa Juan Pablo II convocó a la Iglesia a una nueva evangelización. ¿Sabían eso o no? No sabían, fíjense, son catequistas, ¿no? Entonces, convocó el Papa a una nueva evangelización. Y decía, nueva evangelización, ¿en qué consiste la nueva evangelización? Decía el Papa, los contenidos no varían, están aquí, en las Sagradas Escrituras, en nuestro catecismo. Los contenidos son los de siempre. Lo que cambia es nueva en su método, nueva en su ardor y nueva en su forma de expresión. Esto es la nueva evangelización, a la que el Papa nos ha llamado hace 30 años, nos ha llamado a entrar en la nueva evangelización. ¿Por qué? Porque cada día, lo explica muy bien el Papa en un documento que se llama la Catequesis Tradendae. ¿Han leído la Catequesis Tradendae? ¿Los catequistas? Los que vinieron el año pasado les expliqué un poquito y les di una a cada uno, desgraciados. O sea, tienen que leerla. La Catequesis Tradendae. ¿Qué dice el Papa en la Catequesis Tradendae? Dice eso, nos preocupa tantísima gente que nunca ha oído hablar de Cristo. Muy bien, pensemos en la China, pensemos, sabe Dios en dónde. Gente que nunca ha oído hablar de Cristo. Dice, pero nos preocupa también gente que ha nacido en países sociológicamente católicos, ahí está el Perú, sociológicamente católicos, que todo el mundo es católico, pero que no han recibido una adecuada catequesis. Y entonces, dice el Papa, aunque es cierto que tienen unos como rudimentos de los contenidos de nuestra fe, en el fondo todavía están en situación como si fueran prebautizados, como si todavía no hubieran sido bautizados, en situación de catecúmenos. Dice el Papa que el catecúmeno es el que está preparando para el bautismo, eso significa el término. Eso dice el Papa, están en situación de prebautizados.
Y eso es lo que pasa muchas veces en el Perú. Y el Papa Benedicto XVI decía esto, decía, el gran problema de la Iglesia, dijo el Papa, es que tenemos un analfabetismo religioso. ¿Saben lo que es analfabetismo? ¿Qué cosa es analfabeto? El que no sabe el alfabeto, o sea, el ABC, no sabe leer ni escribir, lo mínimo. Ese es el problema de la Iglesia, que hay un analfabetismo religioso, que hay gente que no tiene ni los rudimentos de la fe, pero están bautizados, se les han dado los sacramentos, etc. Entonces, esta realidad, ¿qué significa? Fíjense ustedes que hay chicos, chicas como ustedes, señoras como ustedes, gente que ha recibido los sacramentos, pero que no tienen consistencia, su fe no tiene consistencia. Entonces, esta ola del secularismo llega y como los pobrecillos no tienen formación, entonces, claro, dice, efectivamente, ¿y por qué la Iglesia es tan mala que no permite que una chica que ha sido embarazada a los 13 años aborte? ¿Por qué la Iglesia obliga a esta criatura a tener el hijo? ¿Qué es lo que dicen los abortistas? ¿Por qué la Iglesia es tan mala? ¿Por qué se va a obligar a una criatura a tener un hijo que ella no ha querido, que encima cada vez que lo vea se va a acordar de su violador? Y claro, la gente, si no tiene idea del Evangelio, no tiene idea de la vida, no tiene idea de la ley natural ni nada, pobrecillos, porque no están formados. Entonces, efectivamente, así es verdad. ¿Por qué? Yo soy católico y yo estoy de acuerdo con el aborto. ¿Por qué no dejan que dos homosexuales se amen? Eso es lo que dice. ¿Por qué no dejan que dos homosexuales se amen? No los dejan amarse, porque no los dejan casarse, como si fueran las dos cosas equivalentes. Es estúpido, porque claro, si uno no sabe lo que es el matrimonio, porque no ha tenido un buen catequista que le haga una buena catequesis sobre lo que es el matrimonio, entonces, y piensa que es igual que se case un hombre con una mujer, dos hombres, un hombre con un perro, lo que quiera, pues, ¿no? Ríanse, pero ya ha pasado, ya ha pasado ya. Entonces, claro, ese es el problema. Si no hay fe, porque una cosa es la religiosidad, el sentimiento religioso, que eso lo tenían los incas también, se llama el sentimiento religioso, que no es malo, pero que no es fe. Pero si uno tiene sentimiento religioso, tiene unos rudimentos, cree que existe un Dios que es Padre, un Dios que es Hijo, más o menos ya se pierde un poco con el Espíritu Santo, ni hablemos, ¿no? Pero bueno, más o menos. Cree en la mamita de Chapi, etcétera, etcétera. Claro, pues si solamente, ¿me entiende? Que se queda con eso, no sé qué pasa, no sé qué pasa esto que se cae, bueno. Entonces, ¿me entienden? Y no pasa de ahí, entonces, claro, esta onda secularizante viene y arrasa con la poca fe que tiene. ¿Me están siguiendo? Arrasa con la poca fe. Y lo peor todavía es que no pueden pasar la fe a los hijos, que es el gran problema que tenemos hoy día. Padres, madres, que están en la iglesia y sus hijos fuera. Sus hijos fuera. ¿Por qué? Porque no saben pasarle la fe, no le han sabido pasar la fe a los hijos. Y sus hijos están bautizados, pero en la práctica viven como paganos. Amancebados, o hacen lo que les da la gana, van, vienen, y los papás no saben qué hacer. ¿Por qué no saben qué hacer? ¿Por qué? No saben cómo pasarles la fe. ¿Por qué? Porque ni siquiera saben clarísimamente lo que es la fe, no lo tienen muy claro. Y entonces, claro, esta onda secularizante es una ola que arrastra a la juventud y a muchos adultos también, porque hay que estar a la moda. Si no nos sentimos viejos, ya tenemos 50, 60 y como no me ponga la moda ya me siento viejo, y creemos que nos rejuvenecemos si hablamos la misma jerga de los jóvenes, si pensamos igual que los jóvenes, si soy amigo de mis hijos y entonces pienso igual que él, preservativo porque somos patas, yo soy joven, yo soy blue jean y tengo 75 años. Pues están locos, pues, ¿no? Problema de fe, ¿no? Muy bien, entonces le decía, por eso el Papa Juan Pablo II decía, tenemos que hacer una nueva evangelización. ¿Por qué? Porque si no, la gente, pobrecilla, se va a quedar sin fe. Es la iglesia que no quiere perder poder, que quiere tener gente para tener poder y así las colectas en la misa también salen mejor. No, eso es estúpido.
La Iglesia no se mueve por sí misma, nosotros no somos autorreferenciales. ¿Por qué tenemos un celo de dejar hacer otras cosas para prepararnos bien en nuestra casa, rezar, hacer la lección divina, estudiar, volver a rezar y dar la catequesis? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para ser yo el líder juvenil? Yo no digo yo no, sino tú, el líder juvenil. ¿Para yo tener más feligreses? No, lo hacemos por amor a esta pobre gente, ¿no es así? Por amor a esta pobre gente, estas pobres criaturas, que si no le pasamos la fe nosotros no se la va a pasar nadie y nunca van a tener vida eterna y van a vivir como animalitos, pobrecitos, destruyéndose. Pobrecitos, destruyéndose, esclavos del trabajo, esclavos del dinero, sin saber divertirse sanamente, utilizando su cuerpo como si fuera un objeto, sin ninguna dignidad, sin respetarse a los enamorados. Esto es un desastre. Da pena, por lo menos se los digo humildemente, eso es lo que me mueve a mí. Eso es lo que me mueve a mí. ¿Qué me mueve? Me mueve eso. Me mueve que siendo Dios tan bueno, tan estupendo, que siendo tan bonito ser cristiano, que existe la vida eterna, que es posible vivir en este mundo feliz, pleno, sin que falten las dificultades, por encima de las dificultades. El otro día, la semana pasada, hemos tenido ordenaciones, hemos ordenado el sábado, ordenado a 6 nuevos sacerdotes, ¿saben? ¿No? Para la arquidiócesis. Y ha venido gente de fuera a visitarnos, porque algunos de ellos eran de fuera, otros chicos nuestros han hecho misiones fuera, entonces ha venido gente desde Croacia, de El Salvador, de España, de Argentina, de Lima, a la República Independiente de Arequipa. Bien. Y entonces, yo he estado con unos, con otros, etcétera, etcétera, y sobre todo con algunos que colaboran mucho con nosotros, recibiendo a nuestros seminaristas para que hagan misiones en Argentina hace un montón de años. Y con ellos, naturalmente, he estado más tiempo porque los acogen, no nos cobran nada, es todo gratis, todo estupendo, muy bien. Y se fueron y me han mandado justo hoy día un mail, ¿no? Agradeciéndome, te agradecemos mucho el tiempo que nos has dedicado, ha sido estupendo estar en tu diócesis, porque además, estoy en oración, luego el día sábado tuvimos el curso por la vida, ¿no? ¿Fueron o no fueron? ¿Les gustó? Impresionante. Y claro, una de los que estaba ahí, una chica, digo yo, una señora casi 70 años, pero soltera, lloraba. Ella está misionera en Argentina, es una española. Lloraba, decía, no puedo creer, qué cosa tan bonita, esto no es una marcha, no es nada, es un corso, cómo se celebra, lloraba, emocionada. Bueno, entonces, dice, muchas gracias, estupendo, el tiempo que has dedicado, y qué bien verte siempre alegre, etcétera, etcétera. ¿No? Esta alegría tuya que es contagiosa, aunque me imagino que en medio de las rosas habrán espinas. Me dice así, ¿no? Y efectivamente, pero es una cosa estupenda ser cristiano. ¿Saben por qué? Ser cristiano es esto, para usar esta figura que está usando esta señora, es que efectivamente la vida tiene espinas, pero las rosas son tan bellas que hasta las espinas hacen juego con ellas. ¿Me entiende? O sea, hasta el sufrimiento, hasta la dificultad, que no te quita la alegría. Y esto, se los he dicho varias veces, esto es el cristianismo. El cristiano es es uno que tiene esta vida eterna, esta alegría permanente, que no te la quitan ni las persecuciones, ni las dificultades, ni la enfermedad, ni el dolor, ni la injusticia, nada. Es algo mucho más profundo. Y eso lo tenemos todos al alcance de la mano, porque ese es el fruto del misterio pascual de Jesucristo. Ese es el fruto. Y eso es lo que la Iglesia quiere darle a la gente, lo que te quiere dar a ti, lo que queremos darle a los chicos que están afuera, a los adultos, a todos. Eso es lo que queremos darle. Y eso es la iniciación cristiana. Iniciarte en este misterio de esta vida del resucitado. Esto es el cristianismo. El cristiano es uno que ha resucitado con Cristo, dice San Pablo. Entonces la muerte no tiene poder sobre nosotros. No nos afecta la muerte. Las dificultades, la muerte no nos afecta porque vivimos resucitados con Cristo. Es una cosa estupenda. Somos una nueva creación, ¿no? Y por eso no nos ajustamos a la mentalidad de este mundo, que es lo único capaz de quitarnos la alegría, la mentalidad de este mundo, que es horrible, horrorosa, feísima. La mentalidad de este mundo, que te dice que no tengas más hijos, que te dice que te cierres a la vida, para que así puedas mantener a tus hijos en el colegio, no sé cómo se llaman los colegios tan raros que hay, ¿no? Para no decir ninguno en particular. Todos con nombre
extranjero. Porque como somos cholos, pensamos que el nombre extranjero nos hace más gringos, o alemanes. Tonterías. Yo sé, un colegio Chasqui, a ver quién se apunta. Nadie. Educación bilingüe, castellano y quechua, nada. Trato de mejorar, también aymara, menos. Todo el mundo quiere hablar inglés, alemán, ¿no? Muy bien, eso. Y entonces piensas que la vida está en tener a tus hijos en ese colegio. Y para eso solamente puedo tener uno, porque como tenga dos no me alcanza para la pensión. Y luego no puedo tener mi 4x4, no puedo tener mi televisión de este tamaño para ver el mundial, sobre el cual prefiero no pronunciarlo. Muy bien. Y entonces, ¿qué es eso? Eso se llama la mentalidad de este mundo. Eso es una mentalidad totalmente pagana. Más importante es una camioneta que un hijo, fíjate. Más importante es una 4x4 que un hijo. Su madre. Más importante es que asciendas en el trabajo que traer un niño al mundo. Su madre. Ya no sigo, me pongo a llorar. Impresionante. Pero esa es la mentalidad de muchos católicos. Muy bien, pero no es el tema de esta noche. Entonces, ¿qué les decía? Que ciertamente tenemos que formarnos bien, ¿ok? Entonces, es muy importante esto. Fíjense, es un servicio que yo lo hago con cariño, ¿no? Y yo feliz, yo por mí me quedaría con ustedes todo el año, ¿eh? Yo feliz, y hasta que la muerte nos separe también. Pero tenemos que hacer otras cosas, les voy a explicar lo que vamos a hacer después. Entonces, les decía, ahora es estupendo porque vamos a terminar hasta Macabeos, que es el regreso del exilio, ¿no? Vamos a estar el exilio y el regreso. Y después, para los temas, les digo, ustedes pueden ir a Nuestra Señora del Encuentro, que queda aquí en la calle de la Merced, ¿conocen? En la Merced, si no lo buscan, es en la calle de la Merced, a una cuadra de la Plaza de Armas, y entonces se pueden comprar los DVDs. Yo les digo una cosa, yo no vendo DVDs por si acaso. O sea, no se crean que me dan un sol amigo al arzobispado, absolutamente ni un sol. Sino que estos, Nuestra Señora del Encuentro, ¿conocen ese canal? Ese canal no tiene propaganda, no tiene publicidad. No es que la Coca-Cola le paga o el candidato tal para que le haga la campaña. No, sino es todo, o sea, no tiene. ¿De qué se sostiene? De limosnas, de ayuda, ¿me entienden, no? Entonces, ellos compran su DVD, te lo queman con la catequesis que tú quieras y yo no sé cuánto. ¿Alguien sabe por ahí cuánto cuesta? 5 soles. ¿Cuántas catequesis vienen? 3 catequesis por 5 soles, puchis madre. Qué depreciado que estoy. Me voy a frustrar. 3 catequesis, ¿me entiendes? Pues ya está. Entonces, ¿qué haces? Te toca preparar la catequesis, te metes a la computadora, metes la vaina esa y vas escuchando. Y tú misma vas viendo y vas tomando nota tú mismo de los puntos principales. ¿Por qué? Porque no se trata de que ustedes repitan todo lo que yo les digo aquí. Yo a ustedes los estoy formando como catequistas. Les estoy dando contenido y muchas cosas más porque los estoy formando, ¿me entienden? ¿No? ¿Me han entendido? Lo que no significa que exactamente todo lo tengan que repetir. Porque yo, por ejemplo, si ustedes van a ver el sacramento del bautismo, por ejemplo, igual... los programas en Nuestra Señora del Encuentro son de 20 minutos. Eran en esa época, después nos hemos pasado a 30. Y el sacramento del bautismo igual lo puedo dar en cuatro programas, o 6 programas. O sea, en varias horas, ¿me entienden? ¿No? Entonces, ustedes no pueden dar el sacramento del bautismo en varias horas. Tienen que darlo en una catequesis. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hacen? Ven y con el catecismo en la mano, porque yo el curso lo doy con el catecismo en la mano y les digo, vamos al número tal. Entonces ya con tu catecismo, guiado por tu pastor, vas anotando lo más importante, subrayando y después ya tú preparas tu catequesis. ¿Me han entendido, no? Eso es mucho mejor que comprar esos dibujitos que se llaman los libritos esos para pintar, porque ya tú estás viejo para estar pintando dibujitos, ¿no? ¿Estamos? Muy bien. Por eso les digo, entonces ya tenemos todo el material hasta... el sacramento. Estamos terminando esta semana, termino con Nuestra Señora del Encuentro el matrimonio y la semana siguiente comenzaré la moral cristiana, o sea que ¿me entienden? Entonces, pero de todas maneras nosotros nos volveremos a reunir para seguir con los temas, porque es muy importante verlos en el CD, ayuda, pero mucho más importante es
el acontecimiento, el estar aquí, porque aquí Dios acontece. Esto es muy importante. Dios acontece aquí, ¿no? Entonces, luego el próximo año nos volveremos a reunir y Dios mediante hacemos sacramentos y luego la moral cristiana y entre 20 años habremos terminado, más o menos. Muy bien, muy bien. Entonces estamos en los profetas y veíamos la semana pasada, ¿no es cierto?, que el movimiento profético fue un movimiento que se fue dando en el arco de varios siglos. ¿Se acuerdan de esto? Han tomado nota, ¿no? Yo puse aquí un dibujito, ¿se acuerdan? ¿Ok? Entonces, en el arco de varios siglos, empezando en el año 1000 y pico antes de Cristo, los primeros profetas, digamos así, de este movimiento que se llama el movimiento profético, que duró desde más o menos el año 1030 hasta el 430 antes de Cristo. Es todo un arco de tiempo, que se llama el movimiento profético. Antes, por supuesto, está Moisés. Moisés es un gran profeta, ¿no? Es un gran profeta, en el sentido, digamos así, largo del término. Jesucristo es un gran profeta, pero es más que un profeta, ¿no es cierto? El movimiento profético concretamente se entiende ese movimiento inspirado por Dios, suscitado por Dios en el pueblo de Israel, para acompañar al pueblo a lo largo de prácticamente 6 siglos. Los primeros profetas de este movimiento, decíamos, ¿se acuerdan quiénes son? ¿Quién se acuerda? ¿No se acuerdan? Natán con el rey David, ¿se acuerdan? Elías, Samuel, el primero Samuel, Natán, Elías, Eliseo, ¿no es cierto? Elías, Eliseo, muy bien. Y después de ahí, decíamos, estos son los primeros profetas que Dios suscita, Samuel, que era sacerdote y profeta, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego de ahí se va avanzando y vamos entrando en un momento difícil para la historia de Israel, decíamos el otro día, porque el pueblo de Israel en general se va detrás de los ídolos, ¿no? Vienen todos estos reyes impíos. Les dejé una tarea, ¿no? ¿Se acuerdan o no? ¿Quiénes son los 3 reyes santos de Israel? ¿Ya descubrieron o no? A ver, David, Ezequías, ¿sí? Qué bien. Un aplauso, muy bien, lo han descubierto. ¿Dónde lo sacaron? ¿De Wikipedia? No sé, algunos me decían, señor Salomón. No, Salomón, pobrecillo, Salomón terminó un hombre que Dios le dio tanto y que terminó pervertido, ¿no? Pobrecillo, pervertido por las concupiscencias de la carne. Metió en su harén muchas mujeres paganas y terminó siendo infiel, un hombre que era un sabio, que Dios le dio todo, el poder, todo, una cosa bellísima, la opulencia. Dice Jesús, mirad las aves, los lirios del campo, no se fatigan ni hilan, y ni Salomón se vestía como ellos. Y Salomón era pues, ¿me entienden? Se vestía con una majestuosidad, todo le dio Dios a Salomón y le pobreció al final, a la vejez viruela, a la vejez viruela, terminó pobrecillo, bueno, en otro momento vamos a ver Salomón. Entonces les decía, ya el pueblo de Israel se va yendo detrás de los ídolos de este mundo y surgen otros profetas que son los que anuncian, llaman a conversión a Israel y le anuncian a Israel que si no se convierte terminará fuera de su tierra, perdiendo lo que Dios les dio. ¿No es así? Y ahí están, ¿quiénes están? Amós, Oseas, Miqueas y el primer Isaías. Les he dicho que son tres, el libro del profeta Isaías son en realidad 3 profetas, ¿ok? Luego el pueblo no se convierte y entonces es invadido, ¿no es cierto? Primero el reino del norte, o sea, esto que les he dicho, estamos más o menos en el año 800 antes de Cristo. Luego el pueblo no se convierte y son invadidos y llevados al exilio. Primero el reino del norte, el reino de Israel y después el reino de Judá, ¿no es así? En este grupo, en este tiempo, surgen otros profetas que son Sofonías, Jeremías y Habacuc. Estamos en el 700 antes de Cristo. Sofonías, Isaías y Habacuc.
Luego ya se van al exilio, y en el exilio Dios suscita dos grandes profetas. Los profetas de la consolación en el exilio, que llaman a la esperanza, que son Ezequiel y el segundo Isaías, ¿no? Eso, el deutero Isaías. Y luego de ahí, ya hacia el final del exilio, en el retorno a la tierra prometida, ya estamos más o menos en el siglo V antes de Cristo, Ageo, Zacarías y el tercer Isaías, ¿no es cierto? Eso lo tienen todos, ¿no? Y luego ya, vueltos a la tierra prometida, pero todavía el imperio persa tenía un poder sobre Israel, concretamente sobre Jerusalén. Tenemos los últimos profetas, que son Zacarías y Joel, ¿no? Muy bien, estupendo. Y habíamos visto eso, y estábamos hablando también qué cosa es un profeta, ¿no es cierto? Y les decía yo el otro día que un profeta, fíjense ustedes, un profeta no es un brujo. Algunas veces pensamos que el profeta es un brujo, ¿no? Que anticipa el futuro porque es un brujo, porque tiene una bolita mágica, ¿no? Dice, abracadabra, pata de cabra, y está, y sale todo, ¿no? Decíamos que el profeta ciertamente muchas veces anuncia el futuro, pero ¿por qué lo anuncia? Porque sabe leer los signos de los tiempos, tiene discernimiento. Esto es muy importante, el profeta tiene discernimiento. Y entonces sabe discernir, si tú haces esto, terminarás de esta manera. Eso es el profeta. Si haces esto, terminarás de esta manera. O no puede ser posible que Dios nos deje así toda nuestra vida, porque Dios es misericordia. Entonces, yo te anuncio que esto va a cambiar. Pero lo hace inspirado por Dios. Es Dios el que le da este don al profeta, ¿no es cierto? Y entonces decíamos todo esto, y decíamos también, estamos bien en el tiempo, decíamos también, entonces vamos a ver un perfil del profeta. ¿En base a qué? Porque Dios, en la Biblia, es súper interesante, Dios es bien bonito. Dios no nos enseña a través de doctrina, Dios nos enseña a través de acontecimientos. Dios tiene un lenguaje, ¿entiendes? Y tú coges la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La Biblia son hechos, historia, ¿me entienden? Historia, hechos. Porque Dios habla a través de la historia, habla a través de hechos concretos. A través de hechos concretos. Dios se manifiesta en hechos, y a través de esos hechos Dios nos va transmitiendo el contenido de nuestra fe, que es lo que nos salva, lo que nos justifica, lo que nos hace santos. La fe es lo que nos justifica. Muy bien, entonces decíamos, vamos a ver Jeremías. ¿Se acuerdan que quedamos en esto? Hemos hablado un poco de Elías, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan de Elías? Ya no se acuerdan, que vimos la semana pasada, ¿no se acuerdan? Contra los profetas de Baal, ¿no se acuerdan? Un hombre valiente, ¿se acuerdan, no? Quiso que venga la sequía, y que para que venga la lluvia llamó a los profetas de Baal, ¿se acuerdan? Y les dijo, a ver ustedes, y los otros gritaban, ¿se acuerdan, no? Se cogían todo de las manos, que es una cosa que me llama la atención. ¿Saben qué me llama la atención? En todas las Sagradas Escrituras y en toda la tradición de la iglesia primitiva, no hay una vez que los cristianos se hayan cogido las manos para rezar. En las Escrituras, la única vez que sucede que se cogen las manos son los profetas de Baal, los profetas paganos. Increíble, ¿no? Y yo no sé quién Nietzsche ha metido que se cogen las manos. Yo cuando veo, a veces en la misa llegamos al Padre Nuestro y se cogen las manos los profetas de Baal. Impresionante. Porque están las Escrituras, están las Escrituras que ya desde antiguo se rezaba levantando las manos. Y las pinturas más antiguas de la iglesia, entre las pinturas más antiguas de las catacumbas, hay pinturas de cristianos rezando, con los brazos así, con las manos así. Así se ha rezado en la iglesia. Como rezamos los sacerdotes en la misa, ¿se han dado cuenta? Así se ha rezado en la iglesia siempre.
Pero hace unas décadas, no muchas, hace unas cuantas décadas, se metieron los profetas de Baal y a no sé quién se le ocurrió que se cojan las manos porque es más sentimental, ¿no? Entramos en trance sentimental todos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Impresionante. Y entonces muchas veces se confunde la fe con sentimentalismo. Pero bueno, si te gusta agarrar las manos, problema tuyo, no te lo voy a prohibir. Muy bien, entonces decíamos los profetas de Baal. Elías, impresionante, que se enfrentan contra... Eso lo hemos visto el otro día, ¿no es cierto? Hemos visto algo de Natán, etcétera, etcétera. Pero tenemos que ver el perfil del profeta. Y para ver el perfil del profeta vamos a coger primero Jeremías, ¿no? Jeremías, ¿qué les había dicho? Capítulo 1, ¿no? La vocación de Jeremías. Han traído su Biblia ahí a todos, ¿no? No se puede venir sin Biblia, ¿eh? Todos con Biblia. Entonces fíjense, capítulo 1, versículo 4 y siguientes, dice así Jeremías: entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos. Eso que le dijo Dios, ¿no? Antes de haberte formado en el seno materno, te conocía. Y antes que nacieses, cuando estabas en la barriguita de tu mamá, ya te tenía consagrado. Yo, profeta de las naciones, te constituí. O sea, Dios que le habla al profeta y le dice: yo te he elegido desde antes de la creación del mundo, desde antes que tu madre te engendrara, yo ya te había elegido. Significa, yo te he creado para esta misión. Y el profeta dice, y yo le respondí: Señor, Señor Yahvé, mira que no sé expresarme. Mira que no sé expresarme. Un profeta es uno que habla, ¿no? Mira que no sé expresarme. Que soy un muchacho, un chico joven. Y Yahvé me dijo, me están siguiendo, es muy bonito esto. Yahvé me dijo: no digas soy un muchacho, pues a donde quiera que yo te envíe, irás. Y todo lo que te mande, dirás. No les tengas miedo. El chico tenía miedo, pues, ¿no? De enfrentarse. Porque yo estoy contigo para salvarte. Entonces alargó Yahvé su mano y tocó mi boca y me dijo: mira que he puesto mis palabras en tu boca. Desde hoy mismo te doy autoridad sobre las gentes y sobre los reinos, para extirpar y destruir, para perder y derrocar, y después, en base a eso, para poder reconstruir y plantar. Esto es, en pocas palabras, esto se repite más o menos en otros profetas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los aspectos principales? Fíjense, el primer aspecto principal del profeta es que es un elegido de Dios, primero. Y esto es muy importante lo que voy a decir, ¿saben por qué? Porque todos nosotros, por nuestro bautismo, hemos sido constituidos en Cristo, con Cristo y por Cristo, sacerdotes, profetas y reyes. ¿Sabías eso? Tú eres un profeta. Tú eres un profeta. Por lo menos en potencia. ¿Qué significa en potencia? Por la potencia del bautismo. Lo que pasa es que muchas veces hay gente que está bautizada y que la gracia bautismal se ha quedado ahí, así, como una semillita, no ha crecido. Tal vez en alguno de ustedes. Tal vez en alguno de ustedes, no lo sé, no pasa nada, estamos aquí justamente para ayudarnos, ¿me entiende? Entonces, pero en esa gracia bautismal que se te dio el día que te bautizaron, ¿no? Ahí está la potencia de ser sacerdote. No cura, sino sacerdote, porque todo el pueblo cristiano es sacerdotal. Profeta y rey. También rey. Los cristianos somos reyes. Buena pregunta, ¿no? Tú eres reina por el bautismo, pero si somos honestos, algunas veces no vivimos como reyes. ¿Se han dado cuenta? No vivimos como reyes. ¿Y en qué consiste el reinado del cristiano? El cristiano es rey, es dominus, señor. Reina en primer lugar sobre sí mismo. Domina. Tiene dominio de sí. Dominio de sí. No se deja llevar por los impulsos, por los instintos, por las pasiones. Es ahí donde experimentamos que somos reyes. Yo gobierno mi vida. No otro que me la gobierna, que dice la carta a los hebreos, que el demonio, por el miedo que la gente le tiene a la muerte, a sufrir, la ha hecho su esclavo, dice la carta a los hebreos. Pero bueno, hoy día no estamos hablando de rey sino de profeta. ¿Ven? Entonces, pero esto se da. Entonces, todo cristiano es un sacerdote, es un profeta.
Por eso es importante ver este perfil, porque este eres tú. Y esto es lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces, primer punto, el profeta es un elegido del Señor, es un elegido. Antes que te formaras en el vientre de tu madre, tú has sido elegido por el Señor para ser cristiano. Antes que te formaras, ¿eh? O sea, desde toda la eternidad, antes que te formaras. O sea, antes que te formaran, antes que tu papá y tu mamá te engendren, ya Dios te eligió. Pero a ti, porque esta palabra habla de ti. Este es el punto. Se los he dicho hace un montón de tiempo, el año pasado. La Escritura habla de ti. Este eres tú. Dios a ti te ha elegido para ser cristiano. Dios a ti te ha elegido para ser profeta. Y te ha elegido antes de la creación del mundo. Y mientras tu mamá te iba gestando en su seno, Dios te iba consagrando ya desde el seno de tu madre. Entonces, lo primero del profeta es un elegido, lo primero. Segundo, típico del profeta, es consciente de su incapacidad. Antes de haberte formado, yo te conocía. En el seno de tu madre, antes que naciste, te tenía consagrado. Y yo dije, Señor, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Segundo aspecto, fundamental. Fundamental. Soy un muchacho, no sé expresarme. Es el segundo aspecto. El profeta es consciente de su incapacidad, de que la misión le queda grande. ¿Me siguen esto? Es muy bonito esto. De que la misión le queda grande. Si hay alguien aquí que se siente muy seguro de sí mismo, ¿me entiendes? Yo mismo soy. Hombre, lógico que Dios me tiene que elegir a mí para ser catequista, ¿quién más que yo? ¿Me entiendes, no? Ese es un tonto. Ese es un tonto. El perfil de catequista es eso. Primero, la elección de Dios. La elección. Segundo, la conciencia de la incapacidad. Mira que soy un muchacho. Ya lo vamos a ver en otro momento, otro profeta, que le dice, Señor, yo no soy ni profeta ni hijo de profetas. Soy solamente un, ¿cómo se llama esto? Pinchador de sicómoros, ¿cómo se llama? Un recolector de frutas, de unas frutitas. Impresionante. La conciencia de la incapacidad. Yo no sirvo para catequista. No sirvo para catequista. No sirvo para cristiano. Me excede. Va más allá de mis posibilidades, ¿me entienden? Segundo aspecto. Tercero, fíjense, y me dijo Yahvé, no digas que soy un muchacho, pues a donde quiera que yo te envíe irás. Todo lo que te mande dirás, no le tengas miedo, porque yo estoy contigo. Exacto, el tercer aspecto del profeta. Primero, Dios, elección de Dios. No soy yo el que me ha apuntado, Dios me ha elegido. Es cierto que yo he ido a la parroquia, es cierto que yo me he ofrecido cuando han pedido voluntarios, pero el que ha suscitado en mí esa vocación para ser catequista es Dios. Uno. Dos, cuando tengo que dar una catequesis, me pongo un poquito nervioso. Cuando me mandan a hacer una misión por las calles, me chupo un poco. Si el párroco me llama y me dice, a partir de ahora tú vas a ser el responsable del equipo de catequistas, ¡puf!, se me viene el mundo encima. Mejor que siga el otro, porque me queda grande. Conciencia de la incapacidad. Esto es muy importante, porque esto nos hace humildes. Y tercero, la seguridad que te da el Señor. Yo estoy contigo. No digas soy un muchacho. Yo estoy contigo. Y entonces, yo te diré, yo te pondré las palabras que tienes que decir. No te asustes cuando te persigan, yo te voy a defender, yo estoy contigo. Este yo estoy contigo, ¿lo habéis escuchado alguna vez en otra parte de la Biblia? ¿Cuándo lo habéis escuchado? ¿Alguien lo ha escuchado o no? A los apóstoles Jesús, ¿qué les dice? Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Y aquí que yo
estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí o no? Eso. ¿A quién se lo dijo Jesús? ¿Y a través de los apóstoles a quién? A ti, pues, huevo frito. A ti. A ti. Porque los apóstoles no iban a vivir hasta el fin del mundo. Los apóstoles vivían unos años más y se murieron todos. Se le estaba diciendo a la iglesia, a ti. Esto es muy importante. Esta mañana he tenido una reunión con los seminaristas mayores y les he hablado de esto. Les he hecho una reflexión y he terminado con esto. No tengan miedo de donarse, de dar la vida, de cansarse. No tengan miedo de ir a los lugares más pobres, porque el Señor está con nosotros. No tengas miedo. No tengas miedo de ser sacerdote. Algunas veces a los chicos les da miedo de ser presbíteros. Les da miedo. ¿Por qué? Porque piensan que no sirven. Yo para ser sacerdote imposible, no sé qué. Monseñor, si usted supiera. No pasa nada. El Señor está contigo. Si tú sientes que Dios te llama, tú sientes una inclinación a dedicar tu vida al anuncio del Evangelio, a los sacramentos, al servicio de la comunidad, no pasa nada. Basta eso, es impresionante. Ser presbítero es facilísimo. Basta que tú sientas eso. Si tú sientes eso, te pones en manos de Dios y Dios hace todo lo demás. Y Dios hace de ti un presbítero estupendo. Impresionante, nada, es facilísimo ser cura. No se ve que es tan difícil. Bueno, hay que estudiar 10 años, pasar 800 exámenes, pero bueno, eso no pasa nada. Muy bien, Entonces fíjense qué cosa tan bonita. Primero, Dios que te elige. Segundo, tú que eres consciente de tu debilidad. Tercero, Dios que te dice tranquilo, yo estoy contigo. Y cuarto, fíjense ustedes, dice así: entonces alargó Yahvé su mano y tocó mi boca. Este tocó mi boca lo encontraremos en Isaías también, que Dios le toca, dice: Señor, yo soy un hombre impuro, de labios impuros. ¿Cómo voy a anunciar tu palabra si hasta mis labios están corrompidos? Y Dios dice que vino un carbón ardiente, Dios le tocó los labios a Isaías y lo purificó. Este es el cuarto punto. El Señor no solamente está contigo, sino que cuarto, Él te santifica para la misión. Te santifica, te purifica, te potencia, te da un ser para la misión. ¿Está claro? Súper interesante. Esos son los 4 puntos. Y esto, repito, también tiene que ver con nosotros, porque este profeta eres tú. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Y luego, fíjense, muy interesante, porque Dios le dice así: no les tengas miedo, porque contigo estoy yo para salvarte. Es una de las garantías. La persecución. La persecución, la incomprensión, la crítica. Esa es una de las garantías de que tú hablas en nombre del Señor. Que te persiguen, que te difaman, que te critican. La persecución, que te quieren callar, Es una cosa estupenda. Yo algunas veces, seguramente ustedes han escuchado, ¿no es cierto?, levanto la voz, ¿no? Contra no sé quién que habla a favor del aborto, yo levanto la voz y no se puede votar por tal, porque está a favor del aborto. Al día siguiente en los medios de comunicación, no te digo las redes sociales, este obispo, un tal por cual, que se vaya a su casa, que se crió este gordito, ya viejito, cállate. Bueno, por no decir las lisuras que ponen, ¿no es cierto? Y entonces, la vez pasada, que estoy en el colegio del Colegio del Pilar, que no sé qué cosa dije, se acuerda del Tribunal Constitucional, que no sé qué, no sé cuántos, y usé la palabra horrorosa, ¡ay, amor, horroroso, presidente! ¿No? Una semana entera en el Diario de la República, más bruto, un montón de páginas me dedicaron, pero bueno, ¿no? Impresionante, ¿entiende? Eso. Y entonces, monseñor, ánimo, no esté triste. Yo triste, estoy feliz. ¿Por qué? Porque dice Jesucristo, que dice: bienaventurados ustedes cuando los persigan, cuando los calumnien, cuando los difamen, porque de esa manera trataron sus padres ¿a quién? A los profetas. Está en el Evangelio. Tienen que leerme más la Biblia, muchachos.
Así dice Jesucristo. De esa manera trataron sus padres a los profetas. Es propio. En cambio, dice Jesucristo, ay de ustedes cuando todo el mundo hable bien de ustedes. Ay de ustedes cuando todo el mundo los aplauda. Preocúpense, porque de esa manera trataron sus padres a los falsos profetas. Por eso preocúpate. Si todo el mundo si lo que tú estás buscando es popularidad, si en la universidad quieres que todo el mundo simpatice contigo y por eso en el salón te quedas callado cuando hablan bestialidades los profesores y no eres capaz de levantar la mano y decir, profesor, gracias por darnos su opinión, pero comprendemos que esa es su opinión, porque hay otras opiniones. ¿No? Yo he escuchado otras opiniones y yo tengo otras opiniones, lo que sea. ¿Me entienden? A favor de la vida, sobre la iglesia, sobre no sé qué, ¿me entienden? Pero no, te quedas callado para que tus compañeros de salón no te apanen, ¿no? Tienes miedo, pobre de ti. Te pierdes la bienaventuranza, porque dice Jesucristo, bienaventurado. Cuando te critiquen, cuando te persigan, cuando te calumnien, bienaventurado. Alguna vez les he contado, yo conozco chicos de la iglesia, aquí en Arequipa, creo que se los he contado alguna vez, que es una cosa estupenda. Chicos normales como ustedes, estupendos, ¿no? Y que claro, las chicas, ¿me entienden? ¿No? Se les sugiere, o sus amigos de la universidad, oye, no sé qué, vámonos por ahí. Dice, gracias, pero no. Hombre, vamos, que mira que tenemos un plancito, que ya está todo armado, nos esperan a las 8 no sé dónde, en el hotel. No, no, gracias. Tengo que hacer. Después de 2 semanas, tengo que hacer. Después de 4 semanas, otra vez tengo que hacer. Ajá, te chapamos, eres gay. Ríanse, ríanse. Pero yo les digo, ustedes pónganse, porque estoy hablando de casos históricos. Chicos de 20 años, 21 años, universitarios estupendos, y llegan al salón y todo el mundo, está gay. ¿Por qué? Porque la chica tal le ha dicho que no sé qué y el chico ha dicho que no. Porque los amigos le han dicho que no sé qué y entre ellos se pasan la voz. Oye, ¿sabías que este es gay? No, no, ¿cómo va a ser gay? Sí, míralo. No, no, es gay. Yo me he intentado y no me liga. Es gay. Y entonces solo piensa que es gay y la pobre criatura, claro, lo que le provoca es otra cosa, ¿me entiendes? ¿No? Pero combate, pero sufre, bienaventurado. Toda clase de cosas contra ustedes por mi causa. Por mi causa. Ese chico es cristiano y quiere llegar virgen al matrimonio como tiene que ser. Y prefiere que le llamen gay, que le llamen lo que sea, pero ser fiel al Señor. ¿Me entiendes? Una cosa estupenda. Una cosa bellísima, ¿sí o no? Pero implica un sufrimiento también. Pues bien, ¿ven? Entonces, siempre, porque ya lo dijo el Señor, no sé si ustedes esto lo han escuchado. Pedro le dice, ya ves, Señor, nosotros le hemos dejado todo por ti, ¿no? ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Y qué le dice Jesús? En verdad les digo que todo se que haya dejado padre, madre, casa, hacienda, etcétera, por mí y por el Evangelio, recibirá el 100 por 1 en este mundo. Madres, casa, etcétera, etcétera. Lo dice así Jesucristo, por si acaso, Madres, casa, tierras, hacienda, con persecución. Es la sal de la ensalada, ¿me entienden? ¿No? Es lo que le da sabor. El 100 por 1, con persecución. Y esa persecución, les digo, hermanos, es lo que hace nuestra vida todavía más bella. Es una cosa estupenda ser perseguido por amor a Jesucristo, ser criticado, ser calumniado. Es una cosa, es el honor más grande que nos puede suceder, en la medida en que estemos anclados en Cristo. Si no, ¡pum!, por supuesto que nos derrumbamos. ¿Ven? Entonces, ¿han tomado nota? Esto es muy interesante porque ahora se lo llevan a su casa y ustedes les sirve para hacer su examen de conciencia, ¿no es cierto? Yo soy consciente en mi vida cotidiana de que soy un elegido de Dios. Soy consciente de esto. Soy consciente de que es una elección gratuita que no es por mis méritos. Soy consciente de que esto me excede. Soy consciente de que el Señor viene conmigo. Soy consciente de que Jesucristo con su sangre me ha purificado, que tengo el sacramento de la confesión para que me siga purificando día a día. ¿Cómo vivo yo mi vida? Soy valiente en mi casa, en las reuniones familiares, soy valiente en la universidad, en los grupos en los que me muevo, etcétera, etcétera, aun cuando me persiguen. Es muy interesante, porque si vemos que algo nos falta, perdón, entonces se lo pedimos al Señor, ¿me entienden? Pedimos perdón, vamos de nuestro párroco, nos confesamos,
Y yo, Padre, quiero confesarme porque veo que no he sido fiel a Dios. Veo que yo me he apoderado de este carisma de ser catequista, me he apoderado yo. Y me he creído que yo soy el catequista. Me he olvidado que Dios me ha elegido, entonces ya no le estoy agradecido, ya todo se me hace pesado, en fin. ¿Me entienden? Cada uno puede hacer sus propias... Muy bien, seguimos. Vamos a ver, por ejemplo, decíamos sobre la conciencia de la indignidad. Vamos a ir a otro profeta que se llama Amós. Amós. ¿Saben dónde está el libro del profeta Amós? ¿Saben dónde está? En la Biblia, ¿saben dónde está? Amós. ¿Ya lo encontraron? Amós, ¿ya lo han encontrado en la Biblia? Está de la mitad para adelante, todavía casi al final. Después de Ezequiel, de Daniel, estamos. Vayan buscándolo. Muy interesante Amós. Vamos a Amós, el capítulo 7. Los que no han traído la Biblia tomen nota y después lo leen en su casa. 7, versículo 14. Vamos a leer un poquito de antes. Miren, se los leo desde el versículo 10. ¿Quieren? ¿Estamos? Dice así. El sacerdote de Betel, Amasías, mandó decir a Jeroboam, rey de Israel. Betel quedaba en el norte, es el reino de Israel. Acuérdense lo que les he explicado. El pueblo de Israel se divide en dos reinos, ¿no es cierto? El reino del norte, que es el reino de Israel, y el reino del sur, que es el reino de Judá, donde está Jerusalén, donde está el templo santo. ¿No es así? ¿Se acuerdan de esto, no? Para ubicarnos. Entonces estamos en el reino del norte. El sacerdote de Betel, Amasías, mandó decir a Jeroboam, rey de Israel. Amós, fíjate, pobre Amós, mira, ya le fueron con el chisme, con el chisme. Amós conspira contra ti en medio de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque Amós había comenzado a profetizar. Amós había comenzado a profetizar la caída del reino. Había comenzado a profetizar, el reino va a caer porque no se convierta, porque están detrás de los ídolos, bla, bla, bla. Entonces iba metiendo a la gente para llamar la conversión. Pero nosotros vamos con el chisme diciendo, Amós está conspirando contra ti. Dice que tú vas a dejar de ser rey, te estás serruchando el piso, ¿me entienden? Dice así, Amós conspira contra ti en medio de la casa de Israel. Ya no puede la tierra soportar todas sus palabras. El pueblo ya no puede soportar lo que dice. Le está bajando, como se dice, la moral al pueblo, ¿me entienden? Nos está deprimiendo al pueblo, anunciando que va a desaparecer el reino. A espada, dice así, ¿no? Dice que Moisés anda diciendo, a espada morirá Jeroboam e Israel será deportado de su suelo. Esto que estaba anunciando Amós, la deportación, fíjense. Y Amasías, el rey, le dice a Amós, Amasías, el sacerdote, le dice a Amós, vete, lárgate de aquí. Lo echan, Amós lo echan. En lugar de escucharlo y convertirse, lo echan, vete de aquí. Vete, huye a la tierra de Judá. O sea, vete al reino del sur a profetizar calamidades. Come tu pan y profetiza ahí. Pero aquí no vas a seguir profetizando. O sea, fíjense qué interesante. Este hombre, que es un hombre de Dios, que está realizando una misión, le está diciendo al reino del norte, conviértete. Ya están colmando la medida de sus pecados. ¿Y qué va a pasar? Que Jeroboam, nuestro rey, lo van a matar. Y nuestro reino va a ser destruido. Conviértanse a Dios, que si no, esto es lo que va a pasar. Está viendo Amós los signos de los tiempos. La consecuencia lógica de todas tus infidelidades es que tu reino va a ser destruido. Y en lugar de escuchar el sacerdote, es lo que le dice, lárgate de aquí, vete a profetizar al sur, anda a jorobar a los del reino del sur, que eran enemigos, vete a fregarles la paciencia a ellos, no a nosotros. Y entonces dice Amós a Amasías, yo no soy profeta, ni hijo de profeta. Yo soy vaquero, esto lo decían antes, y picador de sicómoros. Yo soy vaquero y picador, es consciente de su incapacidad. Yo no soy profeta. Pero tengo un problema, dice. ¿Cuál es mi problema? Yahvé es el que me ha tomado la elección. Es Dios el que me ha elegido. Y Él me ha sacado de detrás del rebaño. De detrás del rebaño. Y me dijo, anda y profetiza a mi pueblo Israel. Anda y profetiza a mi pueblo Israel. Impresionante. Entonces,
es la conciencia de la incapacidad. Yo no soy profeta ni hijo de profetas, pero Dios me ha elegido. Y Él me ha dicho, anda. Y yo sé que si Él me dice anda, Él viene conmigo. Y Él pone palabras en mi boca. Por eso te digo, es muy interesante, le dice así, por eso te digo que dice Yahvé, tu mujer se prostituirá en la ciudad. Fíjense, al sacerdote. Y yo me gustaría coger uno de ustedes y decirle, tu mujer, me pega, pues, ¿no? En las redes sociales se quedan cortas, ¿no? Tu mujer se prostituirá en la ciudad. Tus hijos y tus hijas caerán espada. Tu suelo será repartido a cordel. Y tú morirás en un suelo impuro. Israel será deportado. Y efectivamente, poco después, sucede todo esto. Poco después sucede todo esto. Impresionante. ¿Por qué? Porque no escucharon la voz de Dios. Esto es, entonces, fíjense, otro ejemplo, digamos así, de lo que es el profeta. Pobrecillo Joel, ¿no? Impresionante. Perseguido, expulsado, lo quieren sacar de su país, etcétera, etcétera. Y de ahí pasamos a Isaías. Nada más estoy dando unas pinceladas, ¿me entienden? ¿No? Unas pinceladas, porque tampoco se trata aquí de estudiar una por una la vida de cada uno de los profetas, porque no terminamos nunca. Isaías, vamos a Isaías, el capítulo 6, el versículo 8. Estamos en el primer Isaías. Los otros dos Isaías serán discípulos de este. Capítulo 6, versículo 8. Y percibí la voz del Señor que decía. Isaías tiene una visión. Vamos a retroceder un poquito el inicio del capítulo 6. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado en un trono, una cosa impresionante. Vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado. Unos serafines se mantenían, tiene toda una visión de Dios impresionante, el profeta. Y los serafines, los ángeles cantaban, se decían uno al otro, santo, 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 Yahvé Sebaot, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Ven? De ahí salió el santo. Lo que cantamos en la misa, ¿cómo cantan ustedes? Santo es el Señor, eso. Es de mí. Santo, santo, santo es el Señor, llenos están, es de aquí. ¿Han visto qué bonito cómo aprenden? Ya saben dónde está, en Isaías. De ahí sale el santo. Súper interesante, muy bien. Que luego el Apocalipsis, el anciano Juan del Apocalipsis ve lo mismo, ve esto mismo. Esa es la misma visión que tiene Isaías, la tiene el anciano del Apocalipsis siglos después. Muy bien, el anciano Juan, que es el autor del Apocalipsis. Y entonces dice así, muy interesante. Dice, se conmovieron los quicios y la casa se llenó de humo. Había visto a Dios y dije, ay de mí, estoy perdido. Porque nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y entre un pueblo de labios impuros habito. Que al rey Yahvé Sebaot han visto mis ojos. Y estaba escrito, nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Entonces se queda impactado, dice, ya soné, ahí sí que soné, ¿no? Y entonces dice así, voló hacia mí uno de los serafines con una brasa, los que le decían antes, y con las tenazas, y tocó mi boca con una brasa, con un carbón ardiendo, y me dijo, he aquí que esto ha tocado tus labios. Es un signo, ¿no? Se ha retirado tu culpa, se ha perdonado tu pecado. Y entonces Dios dijo, y ahora, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte nuestra? Es muy bonito esto. Dios. ¿Quién irá de parte nuestra? Es un diálogo al interior de la Trinidad, lo mismo que en el Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen, y eso se lo expliqué. Hagamos. ¿Con quién hablaba Dios si no existía nadie más que Él? La Trinidad. Hablaban entre ellos. ¿A quién enviaremos? ¿A quién enviaremos? Es la Trinidad, es una cosa estupenda. Fíjense, el Señor decía esto, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte nuestra? Y entonces yo dije, heme aquí, envíame. Heme aquí, envíame. Fíjense qué bonito. La vocación, la vocación. Dios que llama a Isaías, y le hace notar su elección perdonando su pecado para una misión. Pero esa misión pasa por tu libertad. El Señor dice, necesito catequistas. ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Y tú qué dices? Aquí estoy, Señor. Heme aquí. ¿Dices eso o no?
Dice, pucha, no sé, Señor, la verdad este domingo hay partido del Mundial. Interesante. Es la experiencia también, esta disponibilidad que brota de cuando el Señor toca. Nos toca con ese carbón ardiente de su amor y se inflama el amor en nosotros. Una cosa impresionante. Por eso es tan importante para un catequista la intimidad con el Señor. Para todo cristiano, de manera especial para un catequista, porque la intimidad con el Señor hace que ese amor que es Dios entre dentro de ti y de dentro quema ese amor. San Francisco Javier, ¿saben quién es San Francisco Javier? Si me hacen papa voy a coger ese nombre. Acuérdense, si me hacen papa, me voy a llamar el Papa Francisco Javier. Como se llama Francisco, yo Francisco Javier, ya está. Muy bien, pero como no me van a hacer papa, ya le diré a alguien que se llama así. Muy bien. Francisco Javier era un jesuita, un santo, uno de los primeros discípulos de Ignacio de Loyola, que era un pitucón, vivía en un castillo, hasta hoy día está su castillo, el castillo donde él vivió, ¿no? Y bueno, por X razones conoce a Ignacio de Loyola. Ignacio, pum, 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 a punta de predicación, se lo fue bajando y lo convirtió. Y dice Ignacio Loyola, dice, Ignacio Loyola era un gran predicador, impresionante, convertía a la gente, una cosa impresionante. Y dijo, nadie me ha costado más convertirlo que al desgraciado de Francisco Javier. Pero, dice también, nadie ha dado más gloria a la compañía de Jesús que Francisco Javier. Porque cuando este hombre se encuentra con Jesús, es una cosa impresionante. Bueno, el otro día les cuento su historia. Pero ¿saben cuánto experimentaba el amor de Dios dentro? Ser tocado por que esto es una cosa estupenda. Que dentro el fuego del amor de Dios, el amor era tan fuerte, escuchen bien, que cuentan que se tiraba al piso porque le ardía el pecho. No soportaba el ardor. Las camisas se le chamuscaban. ¿Entiende? Por eso lo pintan, eso, con el fuego aquí, que la camisa se le está quemando. El pobre andaba de incendio en incendio. El amor de Dios. Por eso es tan importante la intimidad con el Señor. Y esto, humildemente se los digo, hermanos, esto existe. No se crean que esto son fábulas. Lo que pasa es que muchas veces, por decir, ustedes están muy metidos en las cosas del mundo y no se dan tiempo para esto. Y creen que esto es mentira. Todo esto es verdad. Todo esto es verdad. O sea, que el amor de Dios te inflame el corazón, vivir enamorado de Cristo, vivir una cosa impresionante, vivir así es posible, por supuesto. Esto es el cristianismo, una cosa estupenda. Luego de paso trabaja, por supuesto, porque hay que trabajar, ¿no? Pero lo nuestro es otra cosa, es mucho más grande. Somos ciudadanos del cielo y vivimos el cielo en la tierra. Muy bien, entonces fíjense, dice, ¿a quién enviaré? Y el otro dice, heme aquí, Señor, envíame. Claro, porque ya después de este encuentro con el Señor, te envalentonas, ¿no? Y entonces Dios le dice, escucha y dile a ese pueblo, escucha bien, escuchen bien pero no entiendan, vean bien pero no comprendan. Engrasa el corazón de ese pueblo, hazlo duro de oídos y pégale los ojos, no vaya a ser que vean y se conviertan y yo los tenga que curar. Ya Dios había decidido el destino. Es impresionante. Efectivamente, después, muy interesante, estos se van y ahí está la profecía. ¿Quiénes han ido a misa ayer? ¿Quiénes han ido a misa ayer? Esto es, este profeta, el Isaías 1, es el que le dice al rey, que los que estuvieron en misa ayer conmigo, que fueron ayer conmigo a la misa, expliqué esto, ¿no? Que viene el reino de Israel aliado con Damasco, que quieren invadir el reino del sur. Y luego Asiria quiere conquistar Egipto. Y para conquistar Egipto tiene que pasar por el reino del sur, por Judá, y claro, arrasar Judá y con todo irse contra Egipto, que está más al sur, ¿no? Y ahí es la profecía que Dios da de la Virgen que concibirá a un niño, ¿no? Va, donde el rey Ahaz, el profeta, y le dice, ¿no? Porque el rey quería aliarse con el rey de Egipto, para que el rey de Egipto lo ayude a contener a todos sus enemigos. Y entonces el profeta le dice a Ahab, que era un desastre pobre, y le dice, ¿estás tú loco? ¿Cómo te vas a aliar con Egipto? ¿Cómo vas?
Si Dios está contigo, no les tengas miedo. No les tengas miedo. Dios te va a ayudar. Dios te va a salvar. Dios te ha dado esta tierra. Dios te va a ayudar. Fíjate del Señor. ¿Cómo te vas a aliar con los poderes de este mundo? Que muchas veces es lo que nos pasa a nosotros. Ante las dificultades, en lugar de aprender a esperar en el Señor y darle a Dios la oportunidad que aparezca, nada. No tengo plata para pagar la casa a fin de mes. ¿Qué haces? Un usurero. ¿Entiendes? Necesito 1.000 soles y te vas donde un usurero que te presta los 1.000 soles y luego te cobra 1.500 soles semanales hasta que le pagues los 1.000, ¿no? Así son los usureros, ¿me entienden? ¿No? Porque no sabes esperar en el Señor. No sabemos esperar en el Señor. Puchicana, tengo examen, no me ha dado tiempo, estoy de retiro el fin de semana, ¿qué hago? Ya sé, la chuleta, ¿no? El plagio. Porque no sabes esperar en el Señor. Porque no sabes esperar en el Señor. Interesante, ¿no? Súper interesante. Yo les cuento una anécdota muy bonita. Cuando me tocó a mí dar el examen para la licenciatura en teología en Roma, en la Gregoriana, que es un monstruo, ¿me entiende? Y el examen de licenciatura, dificilísimo, un jurado de 3 jesuitas de esos así, que no se casan con nadie, que no, ya ni siquiera tienen corazón, creo, así, ¿me entiendes? Impertérritos, durísimos, exigentes. Yo tenía el examen de licenciatura y el fin de semana tenía que dar un retiro y mi examen era el lunes. Y yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me voy a dar el retiro todo el fin de semana o me quedo a estudiar? Dije, no, Dios me ha puesto el retiro, pues voy a dar el retiro. Impresionante. Así que me fui a dar el retiro hasta el domingo en la noche. Llego, duermo, a la mañana siguiente al examen, por supuesto, temblando, ¿no? Increíble. El tema central del retiro había sido una cosa X, que yo le había dado para el retiro. Y de pronto empieza la pregunta, ¿no? Y uno me pregunta, una que ya tenía fama más duro, porque el jurado te lo dan al sorteo, ¿entiendes? Entonces tú recién te enteras que eres tu jurado cuando llegas. Llegas, ves tu lista, hasta el salón tal, a tal hora, y este es tu jurado. Y yo ya sabía que me iba a tocar el peor, porque yo para eso, cuando es premios nunca me toca, pero cuando es castigo todos. Al azar siempre soy piña. Así que dije, ya sabía. Paciencia, Señor, ayúdame. Impresionante, y es muy interesante el examen porque no son los 3 juntos, sino pasas con uno, pasas con otro, y si llegas al final, pasas con el tercero. Es un parto, Entonces, bueno, el primero, más o menos, en medio gringón, así más o menos se lo podía, ¿no? El segundo había sido mi director de tesina, bien, más o menos, discutimos un poco, muy bonito. Y el tercero era el alemán, que era una bestia, pues, ¿no? Y entonces, impresionante, el alemán era así. Y entonces, ¿qué creen ustedes? Y me hace una pregunta, que era, curiosamente, el tema sobre el que yo había predicado el fin de semana. Increíble. Entonces, sobre Jesucristo, ¿no? Era un tema de cristología. Y entonces, yo empecé a hablarle, ¿no? Primero un poco así, que no sé qué, empecé a hablarle, y me empezó a salir el querigma, ¿no? De Filipenses, de no sé qué, y no sé cuánto. Y yo un poco así, y tanteando para ver, ¿me entiendes? El alemán, a ver si movía alguna ceja para ver si estoy yendo bien o me va a jalar. Y el otro me ve y me dice, siga. Y vale, ya seguí, bla, 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 bla. Se levantó, siga, continúe. Impresionante. Me abrazó, no, felicito el alemán. Ya no parecía alemán, parecía peruano. Afectivo, contento, impresionante. ¿Saben qué significa eso? Dios provee. Significa Dios provee. Se los digo, les cuento esta cosa por si les sirve a alguno. Hacer la voluntad de Dios. Dios provee, hermanos. Me saqué summa cum laude, la nota máxima. Impresionante. Summa cum laude suma es lo máximo y encima con alabanzas. Laude, con alabanzas. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Por hacer la voluntad de Dios. Dios provee. Si solamente contamos con nuestras fuerzas, si solamente contamos con nuestras argucias, hermano, así viven los paganos, y por eso viven así. Su vida es una vida chata, reducida, porque no cuentan con Dios. Y Dios quiere actuar en tu vida, Dios quiere aparecer en tu vida, Dios quiere proveerte,
de los bienes materiales espirituales. Dios te quiere dar palabras para que prediques. Dios te quiere dar la vida eterna. Y muchas veces tú no sales de tu zona de confort, se llama hoy día. Dicen, no sales de tu zona de confort, tienes miedo. Y como tienes miedo, no puedes ver a Dios porque todo lo resuelves tú. Y si no lo puedes resolver, no te metes en la historia, ¿me entiendes lo que estoy diciendo? No te metes. Entonces no le dejas espacio a Dios en tu vida. Quieres tenerlo todo bajo control. Todo bajo control, tú. Y no dejas a Dios que aparezca. Y si sueltas un poquito, Dios aparece. Es una cosa impresionante, te abre un horizonte enorme, hermanos. ¿Por qué? Porque los cristianos, hermanos, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Los cristianos somos hijos de Dios, somos reyes. Nuestro papá es dueño de toda la creación. ¿Por qué te va a faltar? Por eso dice Jesucristo en el Evangelio. ¿Por qué te angustias? ¿Le suena esto? Está en el Sermón de la Montaña. Mateo, ¿por qué te angustias pensando con qué voy a comer? ¿Con qué me voy a vestir? ¿Cómo voy a pasar este examen? ¿Con qué no sé qué? De eso se preocupan los paganos, dice Jesucristo. ¿Le suena esto o no? ¿No le suena? No conocen la Biblia. Está en las Escrituras, está en el Sermón de la Montaña. Mateo dice, de eso se preocupan los paganos, los que tienen otros dioses. Pero nosotros, que nuestro Dios es Yahvé, el Dios de Jesucristo, nosotros no nos preocupamos. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios provee. Dice así, busca tú como cristiano, tu misión es buscar el reino de Dios y su justicia. Tú procuras hacer la voluntad de Dios y lo demás se te dará por añadidura. Se te dará por añadidura, no te preocupes, no te angusties. Busca el reino de Dios. Esto lo dice Jesucristo, y les digo una cosa, o esto es verdad o todo es mentira. ¿Me entiendes? O esto es verdad o todo es mentira. Y si todo es mentira, entonces ¿qué hacemos aquí? ¿Para qué somos catequistas? Entonces, muy interesante esto, no tengan miedo de arriesgar. Al tercer hijo, vámonos por el tercer hijo, estupendo, si Dios lo quiere que venga. Si Dios quiere el tercer hijo, que venga. No viene un niño de 5 años sin niños, venga, vamos a adoptar uno. ¿Cuántos niños hay que no tienen papá y mamá? ¿Me entiendes? Y tú ahí engordando para la matanza. Venga, adoptas un niño, no es un hogar cristiano. ¿Me entiendo lo que estoy diciendo? Hay un examen, vamos a estudiar para el examen. Vamos a estudiar, claro que hay que estudiar. Yo por supuesto que estudié, por si acaso. O sea, obvio que he estudiado, ¿no? Estudiamos para el examen, pero luego no por eso no voy a ir a misa. Fíjense, uno de los grandes problemas, culpa de padres que no tienen fe. ¿Saben cuándo dejan los chicos la iglesia? Cuando les toca, terminan el colegio y tienen que prepararse para la universidad. Y principal culpable, los papás. ¿Saben por qué? Porque lo contar que el hijito entra a la universidad, ay papá, tengo mucho que estudiar, sí, hijito, no te preocupes, no voy a misa, no hijito, no, más importante la universidad. Y revientan a los hijos, les quitan la fe, ¿me entiendes? Les quitan la fe a los hijos. Y digo, no hijito, tú valiente, estudias y luego vas a misa. Es que papá, luego estudio yo contigo. Y lo que no entiendas te lo explico yo. Pobre, tu hijo lo jalan si se lo explicas tú, pero bueno. Paciencia, ¿me entiendes? ¿No? O sea, esto es muy importante. Arriesga por el Señor. Arriesga. ¿Está claro? ¿Avanzamos? Ya nos falta poquito. Ahora vamos al otro pobrecito. Jeremías. Vamos a ver un poquito de Jeremías. Muy interesante. Vamos a Jeremías. Está después de Isaías, ¿no? Jeremías, ¿saben? Les pongo el contexto. Jeremías está ya en el momento en que invaden Jerusalén. Y Jeremías los llevan a todos al exilio. Solamente dejan en la ciudad a los pobres. Es impresionante, solamente dejan a los pobres, los enfermos, los lisiados, ¿me entienden? A esos no se los llevan a Babilonia porque les iba a costar mucha plata mantenerlos, no iban a producir nada. Entonces dejan a toda la escoria, lo dejan ahí a todos los pobres, un desastre. A estos no les interesa, lo dejan ahí. Y Jeremías, que ha estado anunciando la deportación, se queda con los pobres. Es súper interesante Jeremías, se queda con los pobres. En la invasión de Babilonia. Muy interesante lo que dice Jeremías. Vamos, Jeremías, el capítulo 20.
versículo 7, ¿lo tenemos? Jeremías. El pueblo de Jeremías había sufrido muchísimo. Como todos los profetas incomprendidos. Predicaba la invasión de Babilonia, del cielo de Babilonia, y nadie le creía. Maltratado, etcétera, etcétera. Muy bien. Y fíjense lo que dice Jeremías, muy bonito. Vamos a ir capítulo 20, versículo 7. Tomen nota porque es bellísimo. Dice así: me has seducido Yahvé y me dejé seducir. Me has agarrado y me has podido. Me has podido. Tú me has seducido. La elección. Tú me has seducido. Y sigue, miren. He sido la irrisión cotidiana. Todos se han reído de mí. Todos me remedaban la persecución. Se burlaban de él. Porque no creían que el reino de Babilonia el reino de Asiria los podía destruir. Se reían, no le creían. Cada vez que hablo es para clamar atropello y para gritar expolio. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Es que se había corrompido el pueblo y sobre todo las autoridades se habían corrompido, explotaban a los pobres. Es muy interesante cómo el profeta se levanta ante las injusticias. La palabra de Yahvé ha sido para mí, fíjense, oprobio y befa cotidiana. Predicar ha sido motivo para que me insulten, me persigan, me calumnien, me maltraten y se burlen de mí. Fíjense el sufrimiento del profeta, y dice así, fíjense, hasta el punto que llegué a decir, no volveré a recordarlo, nunca más hablaré de Dios, ya no voy a predicar, estoy harto de sufrir. Pobrecito, el profeta estaba harto de sufrir. Pero en mi corazón había algo así como fuego ardiente, prendido en mis huesos, había algo adentro, adentro, algo que me impedía quedarme callado. Y por más que yo quería ahogarlo, no podía. Por más que yo quería no hablar, no podía quedarme callado. Y termina diciendo más abajo, versículo 11, pero Yahvé está conmigo, cual campeón poderoso. He aquí que yo estoy contigo. Fíjense, he aquí que yo estoy contigo. Yahvé está conmigo, cual campeón poderoso. Así mis perseguidores tropezarán impotentes, se avergonzarán, confusión eterna, etcétera, etcétera. Canten a Yahvé porque ha salvado la vida de un pobrecillo de las manos de los malhechores. Súper interesante este pobre hombre, que había sufrido tanto. Ya no voy a hablar. ¿Le suena a otro que no quería hablar? Que se llamaba Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? ¿Conocen la historia de Jonás? Dios lo manda a Nínive justamente, ¿no? Jonás, por si acaso, no es un personaje histórico. Jonás es una especie de novela, digamos así, que transmite una verdad, pero, digamos, es como el libro de Job, ¿no? Muy bien, ¿qué pasa con Jonás? Dios le dice a Jonás, vete a Nínive, ¿no? Vete a Nínive y anuncia a Nínive que la voy a destruir. Ya estoy harto. Voy a destruir Nínive, ¿no? Y Job dice, pistolas, no voy. ¿Cómo que no vas? No voy, porque ya te conozco. Ya te conozco. Voy a ir, luego te van a dar pena, nos lo vas a destruir y va a quedar como un imbécil. No, dice yo, esto no. Esa es la historia de Jonás, ¿no? Y entonces se coge el barco y en lugar del barco a Nínive se coge el barco para hacia el otro lado, pues, ¿no? Conocemos la historia y luego se trae una ballena, todo eso. Jonás, figura de Jesucristo, 3 días en el vientre de la muerte, de la ballena. Por eso cuando le piden a Jesucristo una señal, Jesucristo dirá, generación pervertida, ¿hasta cuándo siempre pidiendo señales? No les será otra señal que la del profeta Jonás, que es Jesucristo, engullido por el pecado de la muerte, 3 días y al tercer día resucitado. Esa es la señal que tenemos nosotros. Esa es la señal, Jesucristo resucitado. Por eso podemos ir donde el Señor nos envíe. Bien, entonces fíjense ustedes, muy interesante esto de Jonás, ¿no es cierto? Y este también, muy interesante esto. Yo ya no quería hablar, dice Jeremías. Yo dije, ya nunca más voy a hablar, ya no, porque ya es mucho sufrimiento. Pero había algo más fuerte que yo. ¿Quién es ese más fuerte que yo? ¿Quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? Sí. ¿Cuál de las 3 personas? El Espíritu Santo.
Hay otro que dice también algo parecido. San Pablo, ¿les viene algo a la mente de San Pablo? ¿Saben lo que dice San Pablo? ¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio! Para mí anunciar el Evangelio no es una cosa optativa, dice San Pablo. No es una cosa optativa, no lo puedo decidir yo. Para mí anunciar el Evangelio no es motivo de gloria. Nadie me tiene que agradecer por ser catequista, dice San Pablo. Nadie me tiene que poner aplausos ni darme un diploma a fin de año, mi certificado de buena conducta. Nadie me tiene que pagar, dice San Pablo. Al contrario, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Esto es, un catequista, uno que se ha encontrado con Jesucristo, no se puede quedar callado. No se puede quedar callado. ¿Por qué? Porque si no habla, le explota el corazón. ¡Pah! Te explota el Evangelio dentro. Es impresionante. Aunque no quieras, hay algo más fuerte, es la potencia del Espíritu Santo que nos acompaña. ¿Ven? Muy bien. Luego, a ver, tenemos 10 minutitos más, ¿les parece? Sí, para terminar hoy día con los profetas. Isaías, el segundo Isaías, pobrecito el segundo Isaías. Estamos ya en el exilio. Y el profeta Isaías, es el segundo Isaías, el discípulo del primero, pero ya está en el exilio, ya va anunciando una enorme novedad. Isaías tiene 4 cantos que se llaman los cantos del siervo de Yahvé. ¿Quieren tomar nota? El primer canto está en Isaías capítulo 42, versículo 1 al 9. Isaías 42, del 1 al 9. El segundo está en el capítulo 49, versículos del 1 al 6. El tercero está en el capítulo 50, versículos del 4 al 9. Son 4 cánticos. Y el cuarto está en los capítulos 52, desde el versículo 13 hasta el capítulo 53. Estos 4 cánticos, con esto vamos a terminar, son los 4 cánticos del siervo, que se llama el siervo de Yahvé, o el siervo de Dios. Es súper interesante. Yo quería pedirles que esta semana, si pueden, de aquí al próximo martes, leerlos. ¿Pueden leerlos? Son muy bonitos. Estos 4 cánticos hablan de Jesucristo. Es Isaías, que siglos antes ve, sin que él mismo termine de entenderlo del todo, pero son 4 profecías sobre Jesucristo, que se dan en el momento del exilio. Es súper interesante porque ya con esto terminamos, porque es en este momento del exilio donde las profecías, porque están exiliados, ¿no?, empiezan a girar las profecías. Y por un lado aparece Ezequiel, etcétera, anunciando que Dios hará una nueva alianza con el pueblo. Esto es Ezequiel, lo veremos la próxima semana. Una nueva alianza, transformaré sus corazones de piedra en corazones de carne, serán mi pueblo y seré su Dios. O sea, volverán a la tierra, están en el exilio. Y anuncia el profeta Ezequiel que Dios los volverá a la tierra. Y el profeta Isaías anuncia que surgirá un Salvador para Israel, que es este siervo, que es precioso, que salvará a Israel cargando con sus pecados, que es Jesucristo. Y luego de ahí vendrán ya, cuando regresen, vendrán los últimos profetas que ya verán, hablan de un resto, Sofonías, Joel, hablan de un pequeño resto de Israel, que son los que acogerán al Mesías, y ahí resurgirá el pueblo de Dios. Es muy interesante, cómo va variando, digamos así, los contenidos de las profecías. Muy bien, ¿están contentos? Estupendo, yo también estoy contento, estoy feliz. Dios es bueno, hermanos. ¿Es bueno o no? Es buenísimo, es buenísimo. Fiémonos de Dios. ¿Alguno de ustedes tiene problema? Fíese del Señor, se los digo de verdad. Todos tenemos dificultades en el momento de nuestra vida. Acude al Señor, no acudas a los brujos, a las gitanas que te lean la mano, y encima te sacan plata. Fíate del Señor, apóyate en Él y verás cómo el Señor, aprende a esperar en el Señor y volverás, dice el Salmo, espera en el Señor, que volverás a alabarlo. Nos ponemos de pie, le damos gracias al Señor, a la Virgen María.
Normalmente, cuando uno escucha la predicación, tiene el oído abierto, la predicación suscita deseos santos en nuestro corazón. ¿Les pasa eso? Suscita deseos santos. Dice, yo quiero esto, quiero vivir así, quiero ser santo, quiero ser fiel, quiero ser un buen catequista, quiero fiarme del Señor, quiero. Eso se llaman inspiraciones del Espíritu Santo. Es a través de la palabra, el Espíritu Santo te ha hablado esta noche, a ti y a mí. A ti y a mí el Señor se vale de cualquiera. Yo tampoco soy profeta ni hijo de profeta, soy un pobre hombre, pero el Señor se vale de nosotros, y entonces nos habla y suscita estos deseos. Si en ti esta noche tu corazón se ha movido un poquitín y has suscitado deseo de conversión, de santidad, de vivir de esta manera, que es un don de Dios, no es una obra tuya, esto es una inspiración del Espíritu Santo. Esto, ¿cómo se hace para que esta inspiración se convierta en hecho concreto en tu vida? ¿Saben cómo se hace? María, la Virgen María, mediadora de todas las gracias. Ella es la que Dios le ha elegido a ella para darnos todas las gracias a través de ella. Por eso siempre, si se han dado cuenta, me gusta comenzar con el Padre Nuestro y terminar con el Ave María, para pedirle a la Virgen María que estos intenciones que el Espíritu Santo ha suscitado, estos buenos deseos, esto se llama la conversión. Ojalá que nos hayamos convertido todos un poquito esta noche. La conversión significa que brote en ti este deseo de santidad, aunque sea un poquito. Esto ya es conversión. Le pedimos a la Virgen María que esto se concretice en nuestra vida, en historia. ¿Me entienden? Por eso terminamos saludando a la Virgen María con el saludo del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre.